¿Qué Santas Cartas? Un podcast de tarot y muchas cosas más, con Mora y Pedro. Hoy hablamos sobre la carta de El Loco. Vamos a empezar con la locura. Acá en el tarot, la imagen y la carta que se asocia con la locura, principalmente el loco, es alguien que parece un vagabundo, es alguien que tiene sus cosas, es alguien que está caminando, es alguien a quien le está persiguiendo un perro o un animal, parece que le está arañando el culo. Eso, que le está como arañando el culo, los genitales, esa parte. Es una persona que lleva como sus pocas pertenencias con él, vagabundo, pero tiene esa mirada medio feliz, alegre, que va caminando por ahí sin mucho problema, ¿no? Como enajenado de lo que ocurre alrededor, incluso tal vez de lo que le ocurre a sí mismo. Sí, tiene como esa mirada de ingenuidad también, o del no reconocimiento de una realidad. Si vemos cuadros, sobre todo cuadros del Renacimiento, la imagen como de los locos siempre está representada como vagabundos que son precisamente esto, es esta misma imagen. Es como vagabundos al que se le ha echado los perros. Pero bueno. Se ha echado los perros, es como alguien a quien se le está expulsando. Sí, claro, a ver, es muy interesante porque a los que se encierran cuando se genera como la concepción de la locura, cuando se inventa un poco lo que sería la locura y se pone la clasificación de las personas que estarían bajo este término, uno de los primeros que salen son los vagabundos, que serían los que empiezan a encerrar en la modernidad cuando se necesita como dividir esta gente que está bajo el concepto de lo que es loco o locura. Se ponen los vagabundos, a las prostitutas, a los que están tomando birra en la calle. Entonces es como esta representación. A ver, hay algo de la locura que sí me gustaría como preguntar y ver si podemos como darle un poco más de profundidad al término, porque siento que la locura es como esa manera de describir es incluso la mayor marginalidad posible. Hay algo muy interesante que dijiste sobre el saber y el poder. A ver, en un momento del Renacimiento hay una frase que dice Foucault que dice que somos resultados de cómo se articula el saber y el poder. Y hay dos cosas muy importantes que es el saber viene desde una ley y una norma. Vos hablaste de normas. Entonces la norma lo que viene a crear es todo la norma le responde, observa nuestros comportamientos, entonces califica más o menos una normalidad. Y ahí es cuando la ley le pregunta a la norma para ver qué se genera, ¿no? ¿Qué es la normalidad? Entonces esto que deja por fuera la norma y la ley es la locura. Algo que termina marginando a ciertas personas, pero genera esta división, este conflicto de adentro y afuera, de encerrar. Entonces es ahí donde nacen las personas que serían, ¿cómo sería? El hecho de clasificar, ¿no? El hecho de hasta acá sí y hasta acá no, hay una división. Nace el hecho de encerrar también. A ver, un poco también tiene que ver de esto de cuando se va investigando al mundo en su barquita, ¿no? Vamos ahí en el barco investigando al mundo. Bueno, hemos conocido todo lo que hay, ya está. Hemos visto todo lo que tenemos en este mundo. Una vez que no hay más, lo que se hace es investigar dentro de este mundo. Entonces ahí lo interesante es que se pone a poner el foco y a observar lo que le pasa a todo lo que existe en este mundo. A ver si le podemos dar la vuelta, porque en ese proceso de descubrir el mundo, descubrir desde los ojos coloniales europeos, exactamente. O sea, que realizaron ese trazado del mundo y iban poniendo muchas cosas afuera o muchas cosas como la otredad. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas americanos o africanos eran vistos como la otredad. Y eran vistos tal vez a veces con nociones morales o con algunas valoraciones como primitivos o culturas así muy rústicas o cualquier tipo de valoración como poniendo un peldaño más abajo. Pero no eran asociados como locuras. Eran vistos como determinada lógica. Entonces por eso siento que en esa creación también de la idea de la locura, que se da muy también
de la mano de la época colonial y se termina de cerrar con el iluminismo. Sí. O sea, y se da todavía una vuelta de tuerca más fuerte en 1880 con la eugenesia y con un montón de otras prácticas pseudocientíficas. Hay algo que me parece que todavía no terminamos como de desentrañar o de comprender del concepto, y es como la falta de lógica por ahí. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa idea de marginalidad dentro de la marginalidad? Porque Claro. es la ausencia de lógica, es la ausencia de orden, es la ausencia de... A ver, yo cuando empezamos a hablar de la locura, lo primero que hice fue ir a Google y hacer lo que cualquier persona buscaría con una palabra hacerme la que no conozco, a ver qué significaría locura, desde una posición de desconocimiento. Te voy a leer lo que yo encontré como primera descripción de la locura, y sería como un trastorno o una perturbación patológica de las facultades mentales. Ahí es como cuando entra en la definición básica de locura, patología, se topa con lo que sería la salud mental, y es como, bueno, hablamos sobre la salud mental en qué sentido, que es, entre comillas, salud mental, cuando todos somos personas que estamos acá viviendo con diferentes capacidades facultativas. Ahí es donde yo digo, viene la norma a intentar observar bajo la cientificidad encima, qué sería lo normativo, qué sería lo normal en toda esta cantidad de gente. Y es como, ok, bajo la cientificidad, el científico viene y me dice que esto es lo normal, ¿no? Porque él quiere que sea normal. Vale. Bueno, y también hay algo que a mí me hace mucho ruido, que es como una definición como muy cuestionable, lo de trastornos patológicos. O sea, digo, ¿qué entra, qué no entra? O sea, exacto, queda muy por fuera. ¿Quién define lo que es patológico? Había otra definición que decía, como una segunda definición, y decía: actitud imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. O sea, ya empezaron a poner ciertas cosas en esta definición de locura que yo, con la definición de locura que tengo en mi mente, no me cuadra. En el sentido de, es una acción imprudente. ¿Qué sería imprudente? Me parece que esa igual la asocio como una definición muy cercana a algo que decimos en el sentido figurado de locura, ¿no? Cuando decir, qué locura, ¿no? O sea, manejaste 1000 kilómetros en un día. O sea, claro, algo como, wow, te pasaste, sí, ¿no? Es una locura. O sea, es un montón, qué locura. Sí. Igual eso siento que habla como más del acto, porque cuando hablamos de un loco o una persona loca, sí, estamos hablando de alguien que, si estoy tratando de apelar como a mi propio imaginario, basado un poco en lo que he leído, visto, escuchado, y hay algo que me parece que también se asocia mucho con la locura, y es como cierta imposibilidad de comunicación con la persona loca. Tiene cierto desfasaje de los códigos así compartidos a nivel colectivo. Entonces es alguien que no se puede comunicar, es alguien que pareciera no estar en la misma sintonía que el resto. Coincido totalmente. Antoine Artaud tiene como una carta como un manifiesto de los locos y de la locura, haciendo una crítica enorme, y justo lo que dice es que los médicos o los científicos, estas personas que encierran a los locos en los psiquiátricos, no tienen la capacidad del léxico para entender y dialogar con su delirio. Entonces habla de esto de no poder comunicarse o no tener el mismo lenguaje. Es como decir que frente a la respuesta de que hay locos o existe la locura, la respuesta del encierro es como hacer oídos sordos a que existe otra forma de comunicarse. Y eso a mí me parece fantástico, es una crítica muy visible. No existe unos otros, sino que hay diferentes lenguajes, diferentes formas de dialogar, que hay personas que no leen a otras. Y creo que también va por ahí. Sí, me quedé pensando un poco también en esta especie de idea de la patologización, porque también pareciera ser que es un poco patológico todo aquello que no nos permita ser productivos. En muchos casos vemos o observamos
sobre todo con esta idea del vagabundo, ¿no? Sí. O sea, de personas que tal vez viven en situación de calle y están de alguna manera, las vemos un poco enajenadas o las vemos como con, que pareciera que hablan solas o que están como en una lógica, En un delirio. sí, en una lógica que les pertenece y que no es compartida con el resto, aunque tal vez en una situación así quien no lo estaría, pero sin embargo, a pesar de estar en una situación de calle y demás, digo, ¿hasta dónde definimos como la idea esta de patología? O sea, porque esta persona no está como insertada en las fuerzas laborales, Bueno. lo patologizamos. Bueno, en realidad lo que se dice como patología pasa por distintos trastornos, puede ser enfermedades, pero lo que se dice no estar integrado a la sociedad, porque igual también es real que a los locos no... Lo que los describe puntualmente es que no pueden estar integrados en una realidad que es esto, ¿no? Poder trabajar, poder tener un diálogo con una persona, poder empatizar, va por una cosa que hay un impedimento. Es como si estuviera en una realidad paralela. Por eso también existe esta marginización, porque vivimos en esta sociedad. La patología, a ver, al final, como patología no se podría denominar, porque según la psicología, para mí, es que todos estamos enfermos. No existe persona sin enfermedad. Todos estamos locos, en cierta manera. Si queremos asociar la locura sí o sí a la enfermedad. Todos estamos enfermos. No hay una persona que no esté enferma si queremos hablar de la salud mental. No hay una salud óptima. Bueno, yo soy del que piensa en realidad de despatologizar todo. Entonces digo como, sí somos mecanismos imperfectos y es decir, la vida en realidad no tiende a la perfección. Exactamente, entonces... pero creo que estás asociando la enfermedad o la patologización, no sé cuánto. Patologización. Ay, Dios, patologización con algo negativo, porque en realidad no... O algo diferente, como si la enfermedad fuera lo negativo o lo extrapolado de la salud. Creo que el estar enfermo... Bueno, un ser perfecto sería alguien que está más allá de esta realidad también, porque claro, es como lo único perfecto, así, y me voy a poner muy filósofo del 1600, o sea, filósofo renacentista, o sea, la perfección es Dios, o sea, la perfección es algo divino, la perfección es algo que no es de este mundo, o sea, la perfección es algo, o sea, somos seres complejos, somos seres con muchas aristas, con luces y sombras, con nadie hace bien todo. O sea, claro, nadie gestiona sus emociones al 100% bien, nadie está actuando de una manera 100% lógica y a la vez empática. O sea... Y volvemos a lo que también, a las raíces, es que no existe una perfección, no hay una normativa que tengamos que ser de cierta manera. Todos estamos enfermos bajo este paradigma por el simple hecho de que estamos buscando una perfección. ¿Y cuál es la perfección? Es algo creado por nosotros que no tenemos la capacidad de ver a algo como ideal, de hacia dónde llegar o de lo que debemos ser. Es como, somos esto. No hay cierta locura o no. Hay diferencias en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos. Claro, algunas son extremas, sí. Hay algunos comportamientos y algunas cosas, sí, a mí me parece que son convenciones de la sociedad y determinados contextos. O sea, sí, obviamente hay determinados tipos de enajenaciones en las que podemos convenir que al menos con el paso de los siglos se ha mantenido. Me siento muy raro diciendo la palabra ciertas enajenaciones, pero no sé cómo describirlo. O sea, gente que no se puede comunicar a lo largo de todos los siglos se ha visto como alguien que está como un poco expulsado. Bueno, pero yo me pregunto, porque se empezó a expulsar a estas personas en el siglo XVII. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en la modernidad, qué pasó con la sociedad de la modernidad que necesitó quitar ciertas personas que antes, estos locos o estos vagabundos o esta gente que estaba en la calle o estas personas que nosotros tenemos como ideal de locura, convivían sin problemas? Se empezó a encerrar en el siglo XVII por la necesidad de la sociedad. Y orden. El iluminismo fue esa espada tajante del poder de la razón
Y que bueno, el poder, los sueños de la razón producen monstruos. Y lo digo un poco metafóricamente, pero en esa especie de idea ordenadora que está muy ligada, lo asocio mucho a la revolución industrial. Es Claro. decir, las cosas son un mecanismo y toda pieza que existe tiene que tener su función productiva. Entonces todo lo que no tenía una función productiva era como, bueno, con el caso de la locura y las identidades que por ahí estaban ligadas a ese concepto, se las ha encerrado. Yo creo que la expulsión es más anterior, es renacentista y previa al iluminismo, que es un poco de la época en que surge esta carta y esta imagen. Es la idea de fuera de aquí. No es la idea de te vamos a encerrar, es la idea de andate del pueblo. Mira. Pero era el otro mecanismo, o sea, porque también era un problema a resolver. Claro. Sí, esto de marginar personas es como vos no formas parte de este clan por X y X razón, que no compartimos valores o no compartimos las mismas formas. También es eso de, tiene un poco del no sos parte de este grupo, entonces tenés que, sos un loco, te tenés que ir. Sí, totalmente. Antes igual decía como hay ciertas ideas de locura que me parecen contextuales. Igual, claro, uno también dice, ¿no? No, este está re loco. Uno también utiliza también la palabra de no, este está re loco. ¿Por qué? También porque no comparten valores, porque piensan diferente, porque tenés un estilo diferente de vida. A veces la utilizamos la palabra loco ante esa. Y también es para pensar cómo utilizamos la palabra. Algo sorpresivo, decimos, qué loco, qué locura. Qué loco, qué locura, sí. O sea, está dando vueltas ahí, yo creo que está... Sí, la usamos para referirnos a cualquier cosa que sea inesperada, extraña, rara, ilógica, donde parece que hubo algo que no estuvo conectado de la manera esperable. O sea, Sí. asociaciones de conceptos que nosotros no esperamos que sean a la manera que estamos acostumbrados, decimos, qué loco esto. Sí. Asociaciones de conceptos o de hechos. Pero, por ejemplo, con esto de que también varía según sociedad y tiempo, homosexualidad y transexualidad eran considerados como patologías relacionadas a la locura. Claro que sí. Y hoy día está cambiando eso. Está cambiando. Está cambiando. Todavía cuesta a nivel social general, pero... Y mira, esto que voy a citar ahora es de Boris Groys y encima lo escribió, me parece que cuando no había visto todavía el auge de redes sociales como Instagram, pero a mí me encantó porque me encantan los filósofos tirándose palos entre sí y Boris Groys citaba a Foucault diciendo que Foucault decía que la locura no tenía lugar en la era moderna. Y como Boris Groys dice como, bueno, Foucault tendría que haber sacado más su nariz de los libros y acercarse a cualquier kiosco de diarios a ver lo que aparece en las revistas. Claro. Porque un poco Boris Groys asocia la idea de la mediatización de los cuerpos y la mediatización de las identidades como una forma de locura socialmente aceptada, esa especie de exhibicionismo de las vidas, de la creación de la idea de la creación de una identidad pública, como si fuese una performática para realizar en el mundo, lo asocia como si fuese un poco locura. Es que está muy bueno lo que decís porque al final yo creo que Foucault lo que decía también en ese momento era relacionado a también el nacimiento de instituciones que marginan, ¿no? Total. Entonces, el no querer ver que al final los locos no solo están o son los que están en el psiquiátrico, es decir que la locura está en la sociedad. Y No existe también tal forma de marginar o no marginar. Es casi, hasta es imposible. yo creo que hace no muchas Y sí, décadas la manera en que estamos manejando nuestras imágenes y la manera en que producimos contenido para redes sociales hubiese sido visto como una locura. Claro, claro. Esta especie de continua exhibición de las vidas, La forma que vivimos hoy del es cuerpo. una locura. Sí. A nivel cómo también se fue gestando lo cotidiano de cómo vivimos.
¿Estamos en una trampa? Puede ser, puede ser. Podríamos empezar a pensar que sí es una locura, creo que incluso compartida en el sentido de que, o sea, yo soy una persona que tiene una visión muy agorera acerca del futuro y no sé si a la humanidad le quedará un siglo. O sea, y estoy siendo muy optimista cuando digo un siglo. A veces me pregunto si le quedarán 20 años. Pero no vamos a entrar en ese tema. Igual digo como que hay un montón de cosas que este sistema de vida y de producción y de socialización y demás es como que cada vez tenemos más red flags, más alarmas sonando diciendo como, hey, esto es inviable, esto es poco sano, esto es poco sano para la especie humana y para el resto de las especies del planeta, esto no es, estas maneras de socializar Claro, dependiendo generan de quién es ansiedad. sano o no sano. También No, eso. o sea, hay cosas que creo que colectivamente no son sanas. O sea, la idea de que hay que trabajar como 8 o 10 horas no es sano. O sea, No, no es sano para lo que es, si lo querés ver desde la naturaleza del ser humano. No es sano vivir en una ciudad con todo lo que está pasando y con todo lo que se vive en una ciudad, ¿no? Desde toda la toxina que hay en los aires. Es como el estilo de vida. Los sistemas de producción que generan basura. No, nada es sano para eso. Obviamente que lo estamos llevando a un extremo, pero Pero ahí no te parece que es como, voy a hacer como una cita que es como una especie de proverbio, refrán que se dice siempre en cuanto a la locura, es como de, si el emperador está desnudo, está desnudo. O sea, como estas cosas del emperador loco llevando todo adelante, es como todos estamos viendo que esto es una locura y todos estamos fingiendo que el emperador está vestido. sí, total. O sea, es estamos como de todo. ¿Qué persona no te va a afirmar que la manera en que estamos viviendo ahora es una locura, que hay un montón de cosas que no están buenas, que el mundo se está yendo al tacho, pero aún así seguimos jugando el juego? Colectivamente seguimos jugando el juego. Pero también porque es una forma de supervivencia. O sea, es imposible, es muy... A ver, vivimos en sociedad y somos seres sociables también. El hecho de elegir vivir en ciudades, elegir vivir de esta forma, nos hace buscar la forma de supervivencia y tenemos estándares e ideales que están inmersos en esta realidad. Ya se nos es imposible también estar fuera. Y entonces buscando también adentro y afuera, ¿no? Esta cosa de o sos parte o no sos parte. No me quiero adelantar, pero hay un poquito... Estamos nombrando tópicos que creo que se van a relacionar con otras cartas. O sea, lo compartido, las normas, es algo que yo asocio mucho a la Carta de la Justicia. Y ahora un poco otro personaje con bastón que aparece es el ermitaño. Y el ermitaño un poco siento que roza la locura en el sentido de que es otro marginado y es otra persona que se va, pero es el que le dieron para elegir y dijo, a mí no me vas a hacer elegir entre esta mierda o esta otra mierda, o sea, como yo me voy a hacer mi camino. Sí. Claro, el a mí tema... todo lo que acabas de decir también lo único que se me viene y lo anclo es con el clásico texto del malestar en la cultura de Freud, porque... es el vivir en sociedad y el no poder soportar también, ¿no? No voy a entrar en tema, pero es como, ya lo vamos a hablar por ahí, se va a vislumbrar ciertas temáticas más adelante cuando vengamos con otras cartas, pero al final, la primera carta del tarot es el comienzo del camino, que es esta locura, que creo que la vida es una locura, y lo que estamos acá es haciendo este viaje de locos. O sea, es el caminar, el vivir y morir, pero es un viaje de un loco. Bueno, me gusta esa visión poética, es tierna. Fíjate que igual, si vamos a hablar como de la carta puntualmente, el loco está vestido como un bufón. Es como un poquito el bufón expulsado de la corte. O sea, se pasó con las bromas. Como el rey le dijo, fuera de acá, como porque bueno, y algo que sí me gusta nombrar, en este mazo que tenemos acá aparece con el número 0.
Pero en los mazos más viejos de tarot o en otras versiones, el loco aparece sin número. Exacto. Que como el comodín también, ¿no? Y tiene esto del bufón, el comodín. El comodín. Que puede estar en cualquier lado. Sí, el comodín es como una especie de adaptación del loco que ha sobrevivido. Claro, mira. Que se ha transformado para aparecer en... Sí, el Joker. El Joker como el Joker de la peli del Joker. La peli. Igual esto de no tener un número es como no tiene lugar. No tiene lugar bueno, en pero el tiene orden. la dualidad de no tiene lugar o tiene lugar en donde quiera. O puede ubicarse donde quiera. O donde le dejan. O donde le dejen, pero es como no tenés tu propio lugar, pero un poco podés ir acomodándote donde sea. Creo que un día tendríamos que buscar bien las reglas de los juegos antiguos que se jugaban con las cartas de tarot, porque esto, si bien hoy lo usamos para hacer lecturas sobre performática social y ciertas lecturas oraculares, esto originalmente era un juego de cartas, y era un juego de cartas. Wow. O sea, como... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. Pero... que también es muy curioso hablando... Sí, sé que hay varios juegos que nunca los he jugado. O sea, yo estas cartas las tengo como más para lecturas oraculares y cosas así. Entonces como que siento que no le puedo dar las dos funciones a la vez. No sé por qué tengo como esa especie de cuestión de decir como... Estas son para este uso y no para ambos. Lo que sí quería como nombrar, hablando también de la marginalidad, y un poco por eso el origen del tarot es muy incierto y se asocia a fin de la Edad Media, zona de los Alpes, así como... Pero también apareció en la época en que los juegos de cartas estaban prohibidos por la Iglesia Católica, todo lo que era ocio. O sea, el comienzo del Renacimiento y el fin de la Edad Media no solo marca como el comienzo de la era colonial, sino como esta especie de idea de... En realidad la religión católica que está... ¿Pero por qué lo prohibió la religión católica? Porque todo lo que era ocio estaba mal visto. Todo lo que es ocio lo toca el diablo. La gula, las fiestas populares donde la gente comía mucho, entonces después de pasar todo el día haciendo nada, también fueron prohibidas. La idea de los pecados capitales aparecen por esa época. Claro. La idea de... la gula, la idea de la brujería y el diablo como los conocemos hoy día aparecen en esa época. O sea, fue la época en que se define el adentro y el afuera. Sí, esta cosa de lo que está bien y lo que está mal también, esta dualidad, nace la dualidad. Sí. Sí, totalmente. El binarismo, ¿no? Como... Sí, virtud y pecado. Sí. Hay algo que un poquito para conectar y no sé si para adelantarnos, que igual lo retomaremos para la siguiente. La carta que tiene el primer número en el tarot es el mago. Que siento que ambas cartas nos están hablando un poco de los límites del sistema, los límites de la sociedad. Nada más que el mago, que es un mago de feria, es el que está así escondiendo las fichitas, las cartas en la calle y tal vez medio como uno de estos timadores, estafadores y personas que están como haciendo como algún truco por una moneda. Es alguien que está apenas dentro, apenas se separa del loco, apenas es como alguien que está dentro, pero porque le dieron un par de chirolas. Por un pelito, sí, por un pelito puede estar adentro, pero casi que sos un marginado igual que el cero, el loco. Total, es como, total. Como tuvieron un poquito de flexibilidad con los límites, ¿no? Sí. Bueno, vos te dejamos entrar, dale. Pero por eso, como, o sea, el viaje, lo que, o sea, el tarot te está marcando como una performática social como muy particular, o sea, el loco está afuera, o sea, ya está, esto no tiene ni número. El cero marginado, ahora bueno, el uno, el mago. Ahí como eso que está en el borde, en el límite de caerse fuera del mapa, tenemos a alguien que está casi en la misma, pero bueno, unas chirolitas y está dentro, o sea, porque al menos puede comprar Claro, ya tiene herramientas, tiene material, tiene contenido. Es como, bueno, qué sé yo. A ver qué haces con esto, también le preguntan, ¿no? Sí. Es alguien que hace igual. Es alguien que hace porque tiene hambre, necesita hacer. El otro está como ya un poco enajenado de la realidad que... Está por fuera, sí o sí. Sí. Bueno, ya vamos a hablar entonces del mago, ¿no? Totalmente. Fue como un mini adelanto para ponernos en pie.
¿Algo más para agregar acerca de la locura o algo que quieras compartir? Yo creo que no. Me parece que estamos bien para este primer episodio, ¿no? Sí, Así. yo creo que estamos perfectos. Bueno, nos esperamos la próxima. Adiós.